Bueno, pues bienvenidos todos y todas a esta clase de Historia Universal, la primera clase formal de nuestro curso de Historia Universal Contemporánea, y el día de hoy iniciamos con el bloque 1, que se refiere a la comprensión del imperialismo y sus consecuencias a principios del siglo XX, y el objetivo de esta sesión es ubicar la importancia del imperialismo como antecedente directo del inicio de la Primera Guerra Mundial y sus implicaciones en los campos políticos, sociales y geográficos. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a empezar por precisar lo que es el imperialismo. Ahorita les voy a hacer unas observaciones respecto a algunas participaciones que ya hay en el foro y que ya revisé. Las que están hasta ahorita ya están retroalimentadas. Y si veo, muy bien, Sebastián, muy bien. Y sí veo la necesidad de precisar aquí este concepto. Entonces, decimos que el imperialismo, si queremos dar una definición, decimos que es la dominación política, económica y cultural de una nación sobre otra para establecer su dominio. Ahorita voy a que desarrollemos el tema, hay que precisar lo que es un imperio. Entonces, no es nuevo, no es propio de la época contemporánea, siempre han existido imperios. Los más destacados a lo largo de la historia, que muchos de nosotros lo vimos en algunas de nuestras clases de niveles inferiores, pues son, por ejemplo, el Imperio Romano. El Imperio Romano duró del año 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Todo esto que vemos aquí en color rosa pertenecía a los romanos. Este era el Imperio Romano que tuvo un gran auge en la historia del mundo y que precisamente ese auge que tuvo paradójicamente fue lo que le llevó a su decadencia y terminó como imperio en el año 476 después de Cristo. Luego nosotros también tuvimos el Imperio Azteca. El Imperio Azteca abarcaba todo esto y duró del año 1427 al año 1520, cuando llegaron los españoles a nuestro territorio. Este Imperio Azteca, pues en esa época, todo mundo, y hasta la fecha, todo mundo siempre ha querido tener y anexarse más territorio, eh, gobernar un amplio sector de tierras. Y entonces los aztecas, en ese tiempo, pues tenían características de ser un pueblo muy aguerrido, llegaban, dominaban, conquistaban y se quedaban con esos territorios que había aquí, que se llamaban señoríos. Cada uno de estos era dominado por los aztecas, y los aztecas les pedían un tributo mensual. Entonces todo eso hacía que el imperio y que los aztecas pues cada vez fueran más poderosos, porque eran dueños de esas tierras y de todo lo que había sobre esas tierras. Entonces el imperio azteca dentro de nuestro país fue muy conocido. No fue el único, ahorita vemos. El imperio inca en el Perú era todo esto también. El imperio inca desde 1463 hasta 1525 duró este poderío como un solo imperio, dueño de uno solo. El imperio español, que abarcó del siglo XVI y parte del siglo XVII. Vean, todo esto que ven en rojo eran tierras y territorios que pertenecían a España. ¿Sí? Todo esto. Por eso se decía que era un imperio. Todo esto era territorio de España. Aquí estamos nosotros. Todo esto era nuestro en ese tiempo de España, ¿verdad? Entonces aquí está. Y nosotros tuvimos también un imperio mexicano en el año 1821-1823, porque era el México independiente. Y todavía, pues veníamos, vamos a decir, recientemente,
de una dominación durante 300 años y cuando nos liberamos, nos independizamos, pues todavía no sabíamos cómo gobernarnos. Entonces, pues como siempre, todo mundo quiere el poder y no se ponían de acuerdo en qué forma nos íbamos a gobernar. Si iba a ser como una monarquía, que es una monarquía pues donde hay un monarca, un emperador, un rey, algo así, ¿verdad? No era democrático. O si se elegía por una república. Entonces, como no sabemos cómo gobernarnos, pues Agustín de Iturbide, que había sido pues el negociador, vamos a decir así, entre Vicente Guerrero, que representaba a los insurgentes, y Iturbide, que representaba a la corona, le propone unirse, hacen un acuerdo, forman el famoso ejército trigarante y se proclama México, bueno, todavía no era México, independiente de la corona española. Llega el último de los virreyes, Juan de Onojú, pues no le queda más que firmar la independencia, pero como no sabemos cómo gobernarnos, pues se opta por poner un emperador. Ese emperador fue Agustín de Iturbide. Y entonces todo esto se vuelve imperio porque era gobernado por un emperador, Agustín de Iturbide. Se corona emperador cuando se proclama la independencia, entra con el ejército trigarante. Hay una misa en la catedral porque recuerden que en ese tiempo pues la iglesia tenía un gran poder para mandar, ¿verdad? Entonces, hay una misa y ahí él se corona emperador. Pero bueno, eso ya es historia de México. Entonces tuvimos también este imperio. Vean, todo esto era parte del imperio mexicano. 2 años, de 1821 a 1823. Observen que América Central también era nuestra. Entonces, todos estos han sido imperios a lo largo de los años. No es nada más lo que ahorita podemos ver. Todo, siempre ha habido esa hegemonía, es decir, ese mandar de una nación poderosa sobre otra. Entonces, estos imperios pues dan comienzo desde la Edad Antigua y el término imperialismo se puede aplicar a la expansión europea que inicia con los descubrimientos del siglo XV. Entonces, cuando ellos empiezan a explorar y a descubrir nuevos territorios y todo eso en toda Europa, pues empiezan a anexarse territorios y eso va formando su imperio. Se prolonga hasta la Edad Moderna y hasta la Edad Contemporánea después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se descoloniza muchos países. Ahorita vamos a ver por qué es común y frecuente confundir imperialismo con colonialismo. Ahorita vamos a precisar la diferencia, ¿verdad? Entonces, todos esos imperios eran tales porque iban y conquistaban territorios y tenían muchas colonias, como ya lo vimos. Todos esos territorios dominados y conquistados por países eran colonias. Nosotros éramos una colonia española. Y las características de esto es que cada colonia no era autónoma. Todo tenía que ser regido por el país que la dominaba. Por ejemplo, nosotros no podíamos negociar comercialmente con ningún país en el mundo. Todo era a través de España. Era tan increíble esa situación. Yo en una ocasión que pues tuve oportunidad de viajar por allá a España, en Granada hay un archivo, se llama Archivo General de Granada. Y hay unos libros así antiguos, de esos que eran, no sé si ustedes los conocen, que se usaban durante mucho tiempo para contabilidad con unas pastas muy gruesas. Y ahí había una relación de todo lo que salía de México a España. Y era impactante ver que decía, así como, pues un inventario, vaya. En una columna decía la cantidad, en otra columna decían el nombre de lo que se llevaba y en otro las características. Entonces decía, por ejemplo, cruz, lo decía, cruz de oro creo que decía 1 metro por 1,30, una cosa así, o sea, yo me las imaginaba grandísimas, con incrustaciones en rubíes, en esmeraldas y no sé qué más piedras, y luego en cantidad, 15.
y luego candelabro de no sé qué, y así, imagínense muchachos, 15 cruces de más de 1 metro de alto en puro oro, con incrustaciones en piedras preciosas, llámese rubí, llámese esmeralda, no me acuerdo qué más decía, jade, etcétera. Pues era una cosa impresionante y subían, así como quien habla de 10 cajas de leche, qué sé yo, ¿verdad? Subían las 10 cruces a los barcos y las llevaban y nada más España las comercializaba. Ella vendía todo y no nada más eso, o sea, lo que era ¿cómo se llama? Pues sí, la orfebrería, todo lo que se hacía de ollas y de todo eso, todo lo que aquí se producía, pasaba nada más a España y España lo vendía a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, eso pasaba con cada una de esas colonias y todo eso era lo que formaba los imperios, ¿verdad? Entonces, la era del imperialismo, según los historiadores, la ubican de 1871 a 1914. Y durante todo ese tiempo, pues todos los países, como dicen, una verdadera carrera para construir imperios coloniales. A ver quién tenía más colonias. Y lo más notorio siempre fue el reparto de África. África era casi, tenía muy pocos, tenía muchas colonias francesas, alemanas, inglesas. Se puede decir que África, pues, estaba repartida, ¿verdad? Por eso se dice el reparto de África. Entonces, aquí es donde iniciamos nuestro curso con esta época del imperialismo, de 1871 a 1914. Aquí vamos a ir formando una línea de tiempo de nuestro curso. Cada clase vamos a ir agregando aquí el tema que toca y el periodo en que fue, porque se acuerdan que yo les decía que gran parte de la comprensión de la historia es ubicar el tiempo y el espacio. Bueno, entonces, ampliando más lo que corresponde al imperialismo, pues decimos que hace referencia a una doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Ideas que se inculcan, ¿verdad?, a alguien, que conduce al dominio de un Estado sobre otro, pero como mediante el empleo de fuerza militar o económica o política. Un Estado imperialista siempre va a desear imponerse sobre otros, controlarlos, y si tienen una gran fuerza, por ejemplo, militar, pues no dudan en utilizar, ya sea directa o indirecta, sobre los más débiles. Qué triste, ¿verdad? Pero siempre ese deseo de someter. Entonces, pues, como quien dice, todas esas colonizaciones que se hicieron, pues fueron por la buena o por la mala, pero sí, pero la hacían, ¿verdad? Esa era la mentalidad y la forma de hacerse de territorios. Durante el último tercio del siglo XIX, algunas potencias europeas y entre ellos, aparte Japón, pues estaban trabajando siempre sobre esa política expansionista. Y entonces, como se da muy rápidamente, empieza a confundirse el colonialismo con el imperialismo. Es decir, los países iban logrando y haciéndose de cada vez más territorios llamados colonias, que se empezó a transformar en un imperio. El país que tenía más colonias, pues era el imperio más grande. Y ahí empieza a tergiversarse la definición de imperialismo y colonialismo. Ahorita vamos a precisar. Algunas veces el sistema imperial se asocia solamente con la expansión económica de países capitalistas, pero otra también se designa a la expansión europea. Entonces, el término imperialismo sí se presta mucho a confusiones. Habrá quien usa el imperialismo para referirse a cómo los países con grandes capitales se expanden, ¿sí?, y van teniendo más poder. Pero a otros que se van a referir al imperialismo como todo, como Europa se expandió por el resto del mundo, como ya lo vimos, África, nuestro país, etcétera, Sudamérica, etcétera. Entonces, es a lo que muchas veces hace referencia el imperialismo. Y aunque algunos dicen
que es lo mismo, el imperialismo y el colonialismo, los dos términos no realmente significan lo mismo, es importante distinguir. Y aquí sí quiero hacer mucho énfasis porque, muchachos, sus aportaciones en el foro, pues me doy cuenta que leyeron. Claro que no habíamos visto esta clase. Entonces, yo les pedía que argumentaran y me mencionaban países como imperialistas en la actualidad, pero el argumento es que someten mucho a las personas, ¿verdad? Y eso corresponde a una característica del colonialismo, y vamos a ver por qué. Pues decimos, el sistema imperial es la política, la mentalidad de expansión, de dominio territorial o cultural de una nación sobre otro. Ocurrió desde la segunda revolución industrial, se ejerce tanto formal como informalmente, directa o indirectamente, política o económicamente. Es decir, es como más velado. Mm, por ejemplo, muchos países, pues aunque no nos guste, dependemos en gran medida de la economía de esos países fuertes económicamente, como por ejemplo Estados Unidos. Entonces, dependemos tanto de ellos que pues a lo mejor ya no somos una colonia, pero pues indirectamente seguimos teniendo una dependencia. Eso lo vamos a ver más ampliamente cuando veamos lo que es el colonialismo, el fin del colonialismo. Con muchos de los países, por ejemplo, de África y todo eso, que se descolonizaron, pero indirectamente pues, no tenían medios para seguir manejándose independientes, entonces pues, siguen dependiendo, ¿verdad?, de los países fuertes. Entonces, un colonialismo implica un control político, pero lleva también, involucra la anexión de territorio y la pérdida de la soberanía, aunque muchas veces el colonialismo haya sido producto del sistema imperial. Más claramente, el colonialismo, vamos a decir que generalmente es por cuestiones de militar, generalmente, porque ¿quién va a querer ceder su territorio, su país? Pues nadie, ¿verdad? Entonces se tiene que usar o la fuerza o a veces la cuestión económica. Pero una vez que es colonizado, pierde su autonomía, su soberanía. Y es lo que les decía, depende de las decisiones económicas, políticas y culturales que determine el país que lo domina. Y el imperialismo es el poder básicamente económico y político. Es decir, no se puede palpar como nosotros, no, pues nosotros somos México independiente, ¿verdad? Pero sí estamos sometidos un poco al imperio, al imperialismo pues, de los grandes países, ¿verdad? O de Europa o de Estados Unidos, porque no alcanzamos a ser totalmente suficientes. Entonces, la principal diferencia es que el colonialismo implica la pérdida de territorio del país que fue colonizado y la pérdida de soberanía. Ya no se manda solo, y el suelo que pisa ya no es de él, es de la potencia que lo colonizó. Y el imperialismo no requiere anexión ni de territorio ni de soberanía. Cada país se sigue mandando. Pero Estados Unidos, como bien me mencionaban también algunos en sus participaciones en el foro, pues cada vez tiene más injerencia económica con empresas que se instalan en diversos países en todo el mundo. Entonces, ese es el imperialismo en la actualidad, diferente del colonialismo. Aquí tengo el cuadro comparativo, ¿verdad? En el colonialismo hay la invasión de un pueblo a otro y su sometimiento. El que lo domina lo somete, lo manda. El invasor integra a su pueblo y lo consolida como grupo dominante. Entonces, yo te conquisto, yo te colonizo, yo te domino. La cultura del invasor se impone al invadido como nosotros. ¿Se acuerdan que pues aquí éramos politeístas? Se creía en muchas deidades, porque así era la cultura que existía. Y cuando somos colonizados por España, pues oficialmente la creencia religiosa aceptada pues era la religión católica. Entonces, así pasa en muchos países, ¿no? Ese es por dar un ejemplo que conozcamos.
También en el colonialismo se explotan los recursos naturales. No, muchachos, aquí las minas de Guanajuato aventaban plata y todo, plata, oro, teníamos una gran riqueza mineral y todo se iba a Europa. Yo me acuerdo también de niña, pues es que ya tengo mis añitos, chicos. Mi papá trabajaba en un banco y en ese tiempo las políticas de desarrollo y de crecimiento dentro de los bancos es que tenían que andar en diferentes lugares del estado que corresponden a la región, no estoy segura, pero con toda la familia. Entonces mandan a mi papá a trabajar a Concepción del Oro, Zacatecas. Yo me acuerdo, muchachos, que Concepción del Oro, Zacatecas es un pueblito que tiene una calle que da vuelta hasta la fecha. Ahí está, hace poquito fui porque quería recordar. Ustedes entran a una callecita angosta, dan la vuelta hasta el mercado, hasta la iglesia, se regresan y ya salían. Pero estaba ahí una compañía minera, Peñoles, se llamaba. Sacaban minerales de todo, pero afuera, como quien ve, ¿qué les diré? Pues basura. Eran montañas, pero montañas, muchachos. Yo tendría unos, ¿cuántos años? Unos 14, 15 años, 13, no sé, pero era más alta que yo. ¿Y saben qué eran? Esas que se veían como piedras azulosas, eran turquesas, turquesas, muchachos. Entonces, era impresionante. Yo tenía todavía algunas, pero no, a lo largo de los años se me perdieron. Luego mi mamá le regaló unas a mi hija, por ahí las tiene así en bruto. Tú podías ir porque pues realmente como estaban en bruto, había muchos artesanos que iban, las recogían, las tallaban y quedaban hermosas. Ahorita ya no hay. Ah, muy bien, Juan Felipe. No, no te preocupes, no te preocupes, aquí estamos. Este, y ahorita ya no hay, ahorita las llamadas turquesas son sintéticas, es decir, no son naturales, pero en ese tiempo, y todo eso era, se iba fuera del territorio, se iba a España. Entonces, eso porque éramos una colonia española. Y esas eran las características de la colonia. Se somete y se sobreexplota la población invadida. Pues ya sabemos todo lo que sucedió en nuestro país, ¿verdad? Me refiero a nuestro país porque es algo que conocemos un poquito más, pero se dio en todos. A ver qué me dicen aquí, estaba pensando en la guerra, sí, sí, de Rusia y Ucrania, pero fíjate cómo ahí es un deseo de colonización, porque cuando es imperialismo no hay una agresión bélica, no hay guerra. Aquí es porque una vez si Rusia domina Ucrania, todo ese territorio le pertenecería a Rusia y ese es el meollo del asunto. Esa es la principal salida de gas natural, que es un energético, para toda Europa. Entonces, claro que Rusia quiere tener controlado eso porque le va a dar poder. Así como en el Medio Oriente Hussein quería controlar los pozos petroleros y todo eso, que lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí, por eso es tener claro la diferencia entre colonialismo e imperialismo. En el imperialismo, pues las grandes potencias se reparten el mundo, pero se reparten como mercado, ¿sí? Como negocio. Tú le vas a vender a México y por eso hay ese tratado de libre comercio de Estados Unidos, Canadá y nosotros y México. Es un acuerdo comercializador para afianzar el comercio y hacer crecer a los tres países. Y precisamente en esta última reunión que hubo, pues Biden expresó abiertamente, pues que le están teniendo miedo a China, porque sabemos lo que China ha crecido, una cosa impresionante. Entonces, claro que no quieren que se consolide como imperio. Claro que Estados Unidos dice, no, pues ahorita yo soy un imperio, porque hay China desplazarme. Entonces, abiertamente dijo, hay que cerrar filas, no comprar productos chinos y etcétera, etcétera. Por ahí busquen el recuento o sea, el resumen de esa reunión y lo dijo abiertamente, así sin tapujos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué le queda a México? Ah, no, yo sí le compro a China. Que no crean que no ha habido cuestiones de esas. Hace poquito estaba yo viendo que van a traer de China, no sé qué, creo que unos autobuses, unos vagones del metro, no sé qué.
pero se acaba de hacer un acuerdo, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde tenemos que, pues, que analizar lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, en el imperialismo hay necesidad de concentrar la producción en las grandes metrópolis. Ahorita todo se va a Washington, Estados Unidos, ¿verdad? Se da surgimiento del capital financiero, se busca el control del mercado de la mano de obra, porque todo el mundo quiere irse a Estados Unidos, porque le llaman el sueño americano, pues es que la mano de obra está muy bien pagada comparativamente con lo demás, ¿verdad? Entonces hay necesidad de transferir capital de la metrópoli a la periferia. ¿Qué quiere decir eso? Estados Unidos, yo digo, hablo de Estados Unidos, pero cualquier país imperialista, ¿verdad? No puede concentrar todo, que ya de por sí por costumbre vaya, va a dar a la capital, entonces empieza a distribuir hacia zonas más periféricas el manejo de muchas cosas y pues eso hace también que todo el país imperialista pues crezca, ¿verdad? Entonces, esas son las dos, la diferencia entre el colonialismo y el imperialismo. Nosotros hablamos de imperialismo. Entonces, los países imperialistas, cuando empiezan a afianzarse, ¿por qué buscaban tanto territorio? ¿Por qué buscaban dominar? ¿Por qué? Pues porque querían conseguir tres cosas importantes. Materia prima, ¿sí? Que no tenían muchas veces, ¿verdad? Mercado consumidor, ¿a quién venderle? Pues si tú vas a producir X cosa que yo necesito como materia prima, pero pues luego ¿qué es lo que nos pasa? Yo te lo regreso, ¿verdad? Tú me vendes el algodón y yo te regreso los pantalones. Entonces buscaban mercado consumidor y mano de obra barata. Hubo una época aquí en México que se daba mucho la implementación de las maquiladoras, que es una maquiladora que te traían todo de otro país y aquí nada más, si era ropa, pues aquí se cortaba y se cosía y se regresaba. Entonces, eso era principal, los tres motivos principales de tener cada vez más territorios y buscaban. A ver, ¿cuál es el territorio que tiene la materia prima que ocupo? Bueno, vamos sobre él. Entonces, el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra, pues determinó grandemente este avance imperialista, porque se acuerdan que en la revolución industrial la producción era exagerada, era una locura todo lo que se producía y se vendía. Entonces, se empezaron a terminar la materia prima, pues tenían que ir a buscar más materia prima y mercados, porque ya después era tanto la producción que pues ya no todo se vendía, ¿verdad? Entonces, Gran Bretaña se considera el prototipo del imperialismo capitalista cuando inició, ¿verdad? Al dominar una cuarta parte de la población mundial. Lo que les decía, gran parte de África, en la India, que actualmente comprende Pakistán y Bangladesh, y algunos protectorados en China, que iniciaron pues con la cuestión de la guerra del opio, que es un enervante, ¿verdad? Pero pues eso ya es una historia más que me voy a tardar mucho. Entonces, prácticamente Gran Bretaña dominaba cuarta parte de la población mundial cuando inició esta búsqueda de estas tres cosas, de materia prima, de mercado y de mano de obra. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos toma el liderazgo como país imperialista, pero tiene competencia que es Europa y Japón. Europa, que antes era por países, se une, hacen mancuerna todos los países y forman la Unión Europea. Entonces, pues es un bloque económico, imperialista, sí, pero es un bloque, son varios países que pertenecen a la comunidad europea. Entonces, pues son entre los que en la actualidad se va compitiendo y ahora entra a escena China. Japón entre que sí que no, pero China, porque cuando cambia el orden económico, entonces Estados Unidos ya tenía que cuidarse más de otro país, que era Japón, pero nunca pensó que pasado un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, que es en la actualidad, pues China también agarrara ese auge
que estamos viendo. Entonces, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a que surgiera el imperialismo? ¿Sí? Estamos hablando después de la de la Revolución Industrial. Pues hubo causas económicas. ¿Cuáles fueron? Pues llevó a la necesidad de más materias primas porque Europa pues ya se las había acabado. Entonces, en lo que corresponde a causas económicas, pues estos países pretenden obtener un lugar seguro donde invertir capitales, una fuente barata de materias primas y un mercado para sus producciones. Yo te domino y tú nada más me vendes a mí, nada más me compras a mí. Entonces, pues era por darle un nombre público cautivo. ¿Sí? Entonces, esas eran las causas económicas. Las causas políticas es que los estados, pues, buscaban poder, buscaban gloria, prestigio internacional, que todo el mundo dijera que ese país, pues, era el gran imperio, ¿verdad? Controlar las rutas marítimas y terrestres de las áreas geográficas de interés, en donde les convenía a ellos, pues, que estuviera bajo su dominio la entrada, por ejemplo, y salida de mercancías, de materias primas, ¿cómo se llama?, de energía, que es lo que les decía que ahorita quiere Rusia, y la expansión territorial. Por ejemplo, aquí el ferrocarril en la India era foco, un objetivo a lograr, ¿verdad? Que finalmente, pues, Inglaterra lo logra. Ok. Luego tenemos causas demográficas. En Europa empieza a crecer muchísimo la población, entonces como quien dice, no, pues vamos distribuyendo entre nuestras colonias, porque hay un exceso de población. Y entonces, ¿por qué se da ese crecimiento demográfico? Es decir, aumentó mucho la población. Pues porque ya había mejoras higiénicas, ya la gente no moría, porque las condiciones higiénicas eran diferentes. Si se enfermaban, había prevención, por ejemplo, la invención de las vacunas. La gente pues ya tenía una mejor situación económica que le permitía vivir mejor y tener pues una mejor atención de salud y una mejor alimentación. Entonces, también ellos buscaban, oye, ya hay mucha gente aquí, vamos a distribuirlo un poquito en otros lugares. Y entonces con esto empieza ya a ver el fenómeno de migraciones. Los europeos, el que quisiera, podía emigrar a donde quisiera y mejorar sus condiciones de vida. Entonces, por eso ahí, cuando se da la descolonización, pues hubo muchos franceses que se quedaron, por ejemplo, en África. Y eso ocasionó, que lo vamos a ver más en detalle, pero ocasionó problemas raciales muy fuertes. Entonces, en esta época, pues como ellos eran dueños de todo, es como decir, ay, ya no me gustó esta casa, me voy a cambiar de casa porque ya vivo mejor. Nomás que ellos se cambiaban de país, ¿verdad? O de colonia, de territorio. Entonces, pues aquí viene cuáles fueron los avances médicos más importantes que permitían combatir las enfermedades como el cólera, el tifus, el paludismo, que era lo que principalmente había estado mermando la población. Entonces, cuando se descubren medicamentos, iban como medicamentos, sí, hace cuenta, a donde querían. Entonces, pues eso ayudó a que hubiera un incremento en la población. Son causas demográficas. Causas ideológicas. ¿Sí? Entonces, como se supone que eran países más avanzados, pues se decía que estaban más civilizados. Entonces, empiezan si recuerdan que les digo que cuando se colonizaba, se implantaba, se imponía la ideología del país que dominaba y entonces la cultura europea se decía que era superior a la cultura de otros pueblos del mundo. De hecho, en un principio se hablaba, no sé si a ustedes les tocó, pero cuando yo era niña, que ya llovió, hablábamos del descubrimiento de América. Y luego, con el paso de los años, eran unos 20 años, se llamó el encuentro de dos mundos, ¿verdad? Porque luego decían, ¿quién conquistó a quién? ¿Quién culturizó a quién? Pero bueno, ya esas son cuestiones así como nacionalistas. Pero ellos decían que la cultura europea
era superior. Y a la larga trajo como resultado un racismo marcado muy fuerte en muchos países del mundo. También en esa acción civilizadora, pues había mucho espíritu aventurero. Había, generalmente los que se lanzaban a buscar territorios, entre ellos Hernán Cortés y todo, pues se puede decir que eran bandoleros. No tenían raíces, eran aventureros que se aventaban al mar sin saber cuándo, dónde, ni a qué hora, ni en dónde iban a llegar, ¿verdad? Entonces, pues ese espíritu aventurero era aprovechado por los gobernantes de cada país y decía, bueno, pues llégale, ¿verdad? Si te quieres aventar como sucedió con Cortés. Luego te la ponen así muy romántica la historia perdón, Colón, te ponen muy romántica la historia de Cristóbal Colón, que la reina Isabel vendió sus joyas y que etcétera, ¿verdad? O sea, no sé hasta dónde es mito, hasta dónde no, hay muchas versiones, pero era lo que se aprovechaba, que había mucho espíritu aventurero en mucha gente que no tenía nada que perder, pues se aventaban, siempre con la intención o con la motivación de que donde llegaran iban a tener participación de lo que encontraran. Entonces, pues así era, ¿verdad? Eh, también se daban mucho las misiones cristianas como evangelización, que es lo que nos sucedió aquí, ¿verdad? Entonces iban a muchas partes del mundo a evangelizar y a difundir principalmente la religión católica, porque España le metía mucho dinero a todo eso. Entonces las otras causas dijimos que eran políticas, demográficas e ideológicas. Y otro motivo eran las causas tecnológicas, es decir, como ya había una facilidad mayor para comunicarse, porque ya había el barco de vapor que permitía, aunque se tardara mucho, pero permitía ir de un continente a otro, el ferrocarril. También había armas potentes como cañones y armas de fuego que pues obviamente los utilizaban para poder llegar a conquistar, ¿verdad? Los territorios. Entonces, pues todo esto fue las, las causas o lo que propició el imperialismo. En ese búsqueda de territorios terminó siendo y surgiendo el imperialismo. Entonces, en Inglaterra decimos determinó el avance, Gran Bretaña, esta ya la dupliqué, perdón, esta ya la dije. Entonces, el imperialismo del siglo XIX y del siglo XX, que es el que más cercano a nosotros, se distinguía por dos características. La quiebra de la hegemonía británica, es decir, Inglaterra dejó de ser, aunque había sido después de la Revolución Industrial, deja de ser de llevar la hegemonía como país imperialista, ¿verdad? Porque empieza a crecer el capitalismo monopólico. Monopolio, ahorita vamos a decir qué es. Es el capitalismo dominado por grandes firmas resultantes de la concentración y centralización del producto. Un ejemplo, a finales del siglo XX se descubre el petróleo como energético. Nosotros teníamos mucho petróleo, ¿verdad? Entonces permitió quintuplicar la producción energética, disminuir el tiempo para producirla y a un costo menor. Nunca pensaron que es un recurso no renovable, porque para el petróleo, para que se forme, tienen que pasar millones y millones de años. Millones. Entonces, todo eso que se explotaba estaba en el subsuelo. Entonces, cuando surge el petróleo como energético, pues cambia el panorama, porque pues Inglaterra ya no tenía esa materia prima, vamos a decir, por eso es que el imperialismo iba a buscar materias primas, querían conquistar lugares que tuvieran petróleo. Entonces el imperialismo toma la forma de un capitalismo monopólico, es decir, el que tenga más capital va a mandar porque va a monopolizar, monopolio es que nada más ellos rigen, donde la potencia que va a ser a desarrollar ese monopolio no es la que tenga el control de las materias, sino el que es capaz de producir
mayor cantidad en menor tiempo. Entonces empieza una lucha por el mercado, por la producción, ¿sí? Y entonces, quien lo lograra era el que iba a tener el primer lugar como potencia en el mundo, que ya sabemos a fin de cuentas quién lo logró, ¿verdad? Entonces, hablando de este monopolismo o práctica monopólica, vamos a decir que el monopolio es el tipo de mercado en el que opera, fíjense bien, un solo vendedor frente a muchos compradores o un único comprador frente a numerosos vendedores. Entonces, aquí puede entrar a nivel global en algo que no es tangible, el mercado mundial, eso que no es como que vamos al mercado que está en la calle Juárez, ¿verdad? No, es algo que no se palpa, es cómo se mueven las operaciones comerciales en el mundo y que no es tangible. Entonces, todas las operaciones en el mundo se basan en la famosa ley de la oferta y la demanda. Cuando nosotros vemos en el súper que dice, está en oferta, ¿qué está en oferta? Lo que ya no se vendió. ¿Sí? Por ejemplo, es oferta por fin de temporada. Entonces, estamos a 40 grados y los abrigos están en 100 pesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos y pocos compradores. Entonces, hay mucha oferta y poca demanda. O cuando faltó el agua, los tinacos carísimos, ya había muy pocos, ya no había. Entonces, hay mucha demanda y poca oferta. Y eso es lo que está equilibrando siempre la economía. Así como lo vemos en estos ejemplos domésticos, vamos a decir, pasa en el mundo. Entonces, estos países buscaban tener ese monopolio, o de oferta o de demanda. Ser el único país que pudiera vender tal o cual cosa, que es lo que aprovechó China. China aprovechó hacer, por ejemplo, mucha cuestión electrónica que nada más ellos tenían y muy barata. Entonces, era un vendedor y muchos compradores. Tenían un monopolio de oferta. O un comprador y muchos vendedores. Es un monopolio de demanda. Oferta es lo que se vende, demanda es quien lo compra. Entonces, pues eso es lo que se buscaba, ser países que monopolizaran. Y Estados Unidos sabemos que lo logró en muchos aspectos, ¿verdad? Bueno, aquí está cómo se expandió Estados Unidos durante los siglos XVII y XIX. Observen todo esto de Estados Unidos, todo esto. Aquí está. Esta parte se dice que se compró a México. Esto se lo anexaron en Texas, de Texas en 1845. Todo esto también era de Estados Unidos, cedido por Gran Bretaña, o sea, pero no se lo cedió porque era bien lindo, ¿verdad? Ay, es que ya no lo quiero, te lo regalo, Estados Unidos. No, es que había tal presión económica. Acordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el país acreedor de todos los países del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Todos le debían. Todos le debían a Estados Unidos, principalmente Alemania, Rusia, Francia, todos le debían. Entonces, lo que ellos producían, pues era un círculo y al final de cuentas volvía a dar a Estados Unidos. Gran parte de esto, ya había tenido un antecedente que fue en estos años. Entonces, no era la primera vez que sucedía. Entonces, esto fue lo que se expandió Estados Unidos durante los siglos XIX y XVIII. Observen todo esto. Por eso, pues vamos a decir que lo trae de herencia, ¿verdad? Estados Unidos es un país imperialista. Y ahora le tiene miedo a China. Claro que le tiene miedo a China. Por eso Biden se pronunció abiertamente a cerrar filas contra China. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Antes de hacer el ejercicio. ¿No hay preguntas? ¿Todo se entendió o no se entendió nada? Una de dos. Yo lo veo muy interesante. Sí, no, y como les digo siempre, en esta materia me encanta porque siempre termino con la frase,
esta historia continuará. Siempre hay, o sea, es increíble. La historia realmente es muy bonita, de la que quieras. Bueno, vamos a proceder entonces con el ejercicio de reafirmación. Vamos a ir participando. Les recuerdo, aquí no es para ver quién se equivoca o quién contesta bien. Es para aclarar dudas. Si te equivocaste, no pasa nada. No pasa nada. Ya te vas a dar cuenta por qué te equivocaste. Entonces, no les dé vergüenza. Hay que participar. Aquí vamos. Azalia, por favor, ¿puedes empezar? Dice. Dominación política, económica y cultural de una nación poderosa sobre otra para establecer su dominio. ¿Qué será? Imperialismo. B. B. Excelente. Muy bien. Delia. Proceso de carácter económico que se manifestó a finales del siglo XIX y que consistió en el dominio de una nación desarrollada sobre una más débil con la finalidad de explotar sus recursos naturales. ¿Cuál será? Delia, si no puedes contestar, puedes escribir. O Eduardo. Bueno, a ver, vamos a ver qué me contestó Eduardo. La C. Vamos a ver. No, es la D. Ay, maestra, es que ya la había preguntado, no se vale. Yo creo que ya no era esa. Bueno, esto lo hago con toda intención para que se equivoquen. No, no se crean. Esto para que ustedes vean cómo no tenemos que machetear una definición, más bien entender el concepto. Y si ustedes se fijan, son dos formas diferentes de hablar sobre el concepto imperialismo, no sobre la definición, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta cuando vayan a contestar sus exámenes, que puede venir la misma respuesta planteada de diferente manera. ¿Por qué? Porque es importante conocer y entender el concepto, no la definición. Entonces, aquí en los dos, ¿quién fue? Eduardo, es el imperialismo. No te preocupes porque ya había salido, porque era la misma, no te preocupes. Es el imperialismo, no dudes. Bueno, Erika, periodo que va de 1871 a 1914. ¿Cuál será? La B, maestra. ¿La B? Vamos a ver. No, es otra vez el imperialismo. ¿Se acuerdan que les dije? Para fines históricos, el imperialismo abarca de 1871 a 1914, más o menos después de la Revolución Industrial y hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos, antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Una forma más de definir el imperialismo. Fíjense bien, tres planteamientos diferentes sobre el mismo concepto. A lo mejor esto tú puedes hacer uno en donde digas, en el periodo que va de 1871 a 1914, se dio un proceso de carácter económico que consistió en la dominación política, económica y cultural de una nación poderosa sobre otra para establecer su dominio. ¿Se fijan? De esos tres se puede sacar uno. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo el concepto. Insisto mucho en esto para que no se me vayan a complicar tratando de memorizar definiciones. Preocúpense en entender y para esto son estas sesiones y estos ejercicios y luego queda la grabación, la pueden ver las veces que quieran. Muy bien. ¿Quién me contestó ahorita? Loli. Bueno, Lolis. Otra vez. Tipo de causa del imperialismo en donde los países europeos crecieron mucho. Hay pocos recursos para el exceso de población que debe buscar acomodo en otros continentes. ¿Qué tipo de causa es esto que se refiere a la población? Demográficas. Demográfica. Excelente. Muy bien, Lex. Montserrat. Tipo de causa del imperialismo que implica la necesidad de buscar materias primas en África o Asia, como el caucho, el algodón, el petróleo, para abastecer a la industria y asimismo buscar nuevos mercados donde vender sus productos. ¿Qué tipo de causa es?
La B, maestra. La B, exactamente, económica. Muy bien. ¿Quién más contestó? Muy bien, Delia. Ok. Muy bien. Miriam, tipo de causa del imperialismo que manifiesta el desarrollo del nacionalismo y la creencia de que una gran potencia, para ser poderosa, debe tener territorios en otros continentes. ¿Cuál será, Miriam? A ver. La C. Vamos a ver. La C, no, son políticas. ¿Sí? Sí, exactamente. Uh-huh. No te preocupes, para eso es, Miriam, para eso es, no hay problema. Entonces, acuérdate que esa era pues una causa política que decían que todos tienen que reconocerlos, saber que son poderosos. Norma, implica un control político, anexión de territorio y pérdida de soberanía. ¿Qué es? Norma. Sam. A ver quién me contestó. ¿Puedo contestar, maestra? Montserrat me contestó que es la C. Vamos a ver. No. ¿Quién más me contestó? Delia. Así es, Delia. Acuérdense que les decía, es el colonialismo, Delia, estás en lo correcto. Acuérdense que les decía que en el colonialismo se pierde la soberanía, ellos ya no se mandan solos y pierden su territorio. El territorio es de quien lo coloniza. No se les olvide. Cuando es colonialismo, hay anexión de territorio y pérdida de soberanía. Muy bien. Saraí, periodo histórico que determinó el avance imperialista. ¿Cuál será, Saraí? Puedes escribir si no puedes hablar. ¿No? A ver. Vamos a ver, Saraí, ¿qué me dice? Ay, no me aparece. ¿Quién me escribió? ¿Lo borré? La C, maestra. La C. Vamos a ver. Exactamente. Muy bien, Saraí. Sí, dijimos que raíz de ahí, ¿verdad? Perfecto. Juliana, principales países imperialistas protagonistas. ¿Cuáles son los más, que se determinan como protagonistas del imperialismo? Estados Unidos y Japón, Gran Bretaña y Francia, Rusia y Alemania, Estados Unidos y Alemania. ¿Quiénes serán? Protagonistas quiere decir que destacan, ¿verdad? ¿Quiénes serán, Juliana? A ver, vamos a ver qué me ponen. Delia me contestó de nuevo. Ok, ¿la cuál me dijeron? ¿Qué? La B. Exacto. Gran Bretaña y Francia, porque acuérdense que fue después de la Revolución Industrial. Muy bien. La última, Sebastián. La búsqueda por parte de los países de poder, gloria y prestigio internacional es una causa ¿de qué tipo? El imperialismo. A ver, vamos a ver. Ideológica. Política. Ah, no es cierto, está mal. Búsqueda de. Ah, no, sí. Poder, gloria y prestigio, esas eran las políticas que regían. Sí, acuérdense que en ideológica son pues las creencias, ¿sí? Más que nada. Entonces, pues con esto, a ver, ya no hay más. Sí. Siguiente, ¿a quién le toca? Vamos de nuevo con Azalia, por favor. Dice,
Ah, no, ya son las mismas. No, ya son las mismas. Ok. No sé por qué las repetí. Ah, porque tenía la letra más chiquita. Ok. Bueno, pues con esto ya queda aquí aclarado. Como quiera, déjenme porque en esta, creo que se me perdí. Déjenme regresarme aquí a las causas. Miren, ¿ven? Las causas ideológicas es como el hombre blanco quería imponer sus creencias, porque decían que la cultura era superior. Por lo tanto, el decir que había que buscar poder, gloria y prestigio eran políticas. ¿Ok? Bueno, ¿algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro, chicos? Bien. ¿Ya no hay dudas? Bueno, pues entonces espero que con esto ya les sea más fácil su participación en el foro. Que ya haya quedado más. Ah, muy bien, Juliana, no te preocupes. Sí, luego pasa con el internet, pero ya estamos terminando. Bueno, entonces, pues qué bueno que se dieron la oportunidad de asistir. Y ya saben, cualquier duda pueden escribirme, trataré de contestárselas y no se les olvide al contestar el foro, replicar a 2 compañeros, porque ahí ya sé que de repente no ha participado alguien y no pueden replicar, pero no se les pase, por favor. Igual si hay alguien del grupo C, no tengo ninguna participación en el foro todavía, se los encargo, chicos. Recuerden que es una actividad. Bueno, entonces sin más por el momento, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. De nada, Miriam. De nada, Saraí. Igualmente, bonita noche a todos. Y voy a detener ya la grabación para terminar con la sesión. Gracias, maestra.